Muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestra clase virtual. En esta oportunidad estamos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Y nada menos que estaremos hablando de las técnicas de reproducción asistida, de lo cual ya hemos hablado en la clase anterior, porque ya vimos lo que son las técnicas de reproducción asistida. También hablamos de lo que es la inseminación intrauterina. Y el día de hoy quiero que hablemos un poco de lo que es la fecundación in vitro. Y ya acabamos de ver un video que nos dio una idea de lo que es este tipo de técnica de reproducción asistida. Sabemos por el video que esta técnica realmente se realiza directamente en el laboratorio, muy distinto a la inseminación intrauterina. En esta técnica se toma un óvulo con una muestra de espermatozoide y en una plaqueta en un laboratorio se espera que sea fecundado este óvulo. Después de esta fecundación se esperan las divisiones celulares en él hasta que se forme el cigoto y puedan ser entonces implantados nuevamente en el útero de la mujer. Entonces fíjense que es un procedimiento un poco invasivo, que tiene sus riesgos como todo procedimiento quirúrgico. En algunos casos, para obtener la muestra de espermatozoides, también se tiene que hacer una pequeña incisión en el aparato reproductor masculino para poder obtener esta muestra para darle origen a lo que va a ser la fecundación in vitro. Aparte de que la mujer tiene que estar entonces tomando ciertos medicamentos para poder producir el óvulo que va a ser utilizado en la fecundación. Bueno, es un breve resumen de lo que es la fecundación in vitro, porque sé que en la clase pasada también hablamos de ella. El día de hoy nosotros tenemos que hablarles de la criopreservación de embriones. Y esta criopreservación de embriones, lo vimos en el video, precisamente cuando se hace la fecundación in vitro y se tienen ya las muestras de las células divididas que están convertidas en cigotos y posteriormente en embriones, son varias muestras las que se tienen allí. Y no son todas las que se van a insertar nuevamente en el útero de la mujer. Por lo general se utilizan 3 para insertarlos nuevamente en el útero de la mujer. El restante es congelado bajo el proceso de criopreservación. ¿Por qué? Porque quizás, como lo vimos en el video, en la fecundación in vitro, pueden haber abortos espontáneos, ¿no? Entonces, para no tener que volver a pasar por todo este procedimiento de volver a obtener un óvulo, de volver a obtener la muestra de espermatozoide, esperar que se vuelvan a unir en el laboratorio. Entonces, no, ya teniendo estos embriones congelados en la criopreservación de embriones, sencillamente se vuelve a tomar esta muestra que se congeló, se pasa por un proceso y se vuelve a insertar en el útero femenino. Veamos un poco de lo que les estoy hablando. Ok, criopreservación de embriones. ¿Qué van a hacer, chicos? En su cuaderno, ya nosotros vimos parte de este tema. Yo no quiero que me vayan a colocar la fecha de hoy, sino que donde ustedes terminaron, allí van a iniciar colocando el título de la criopreservación de embriones. ¿En qué consiste? Es la técnica de reproducción asistida. Se estimula la producción de óvulos para aumentar la posibilidad de que haya fecundación. Después de la fecundación, los cigotos se transforman en embriones, los que son implantados en el útero de la futura madre o son criopreservados, es decir, son congelados. La criopreservación consiste en mantener los embriones a baja temperatura para suspender sus funciones celulares. Esto que me están dando acá de la definición de la criopreservación de embriones es lo que yo quiero que ustedes copien el día de hoy en su cuaderno. Adicional a esto, debemos de responder unas preguntas que son la tarea. Todo esto ya para resumir lo que es este tema de las técnicas de reproducción asistida. Por último, la teoría me dice acá, la reproducción asistida es un conjunto de técnicas de laboratorio que ayudan a producir un embarazo cuando se presentan problemas de infertilidad. Cuando una pareja joven
tiene más de un mes intentando salir embarazados y no lo han conseguido, lo más recomendable realmente es que asistan a un especialista. Y más si ya han esperado más de 6 meses intentándolo y aún así no han conseguido quedar en estado. Por eso en ese punto se recomienda realmente que tanto mujer como hombre asistan a un médico especialista para que determine cuáles son las causas de las cuales no han podido quedar embarazados. Y me refiero a quedar embarazados en plural, porque muchas veces decimos, no, son las mujeres las que quedan embarazadas. No, amigo, no son las mujeres las que quedan embarazadas. Ellas no quedan embarazadas por obra y gracia del Espíritu Santo. Para que se dé un embarazo tiene que existir un hombre y una mujer, ya lo hemos conversado, ¿no? Entonces, por eso es que me refiero a que quedan embarazados, porque es responsabilidad de parte y parte esa nueva vida que se está engendrando aquí. Bien, como decía, quiero ahora que pasemos a la segunda parte, que va a ser la tarea, que es lo que ustedes deben de copiar en su cuaderno. Acá. Aquí comenzamos con la tarea, lo voy a marcar también como tarea, para que recuerden que esta parte es tarea, o sea, es decir, que esto hay que copiarlo en el cuaderno, todo lo escrito, yo no les estoy pidiendo los dibujos, pero el escrito sí. Me dice acá, analiza y responde. Asesoría en fertilidad. Los esposos Castro han asistido a una consulta de asesoría en fertilidad. Los resultados muestran que una infección en los órganos genitales de la esposa ha ocasionado una inflamación crónica y no se puede producir la fecundación. ¿Qué tipo de reproducción asistida se puede emplear en este caso? A ver, ¿quién me dice? Miren que hemos trabajado con dos tipos de fecundación asistida. La primera fue la fecundación intrauterina y la segunda, la fecundación in vitro. En la primera, recordemos un poco la primera, sencillamente se introduce en el aparato reproductor femenino los espermatozoides ya seleccionados para que puedan fecundar el óvulo. Pero veamos el caso que nos están presentando acá. Te están diciendo que, dados los resultados que han obtenido, se dan cuenta que hay una infección en los órganos genitales de la mujer que ha ocasionado una inflamación crónica y que por esta razón no queda embarazada. Yo les pregunto a ustedes alumnos, ¿qué técnica de reproducción se debería de utilizar en este caso? Es decir, ¿se utiliza la reproducción intrauterina o se utiliza la reproducción in vitro? ¿Qué técnica utilizamos? ¿Quién me responde, por favor? Yesenia, veo mover tu boca, pero no te escucho. ¿Podrías decirme qué técnica podríamos utilizar allí, Yesenia? ¿Cuál crees tú más conveniente? ¿La intrauterina o la in vitro? ¿La intrauterina? La intrauterina, a pesar de que la esposa tiene una infección y por lo cual tiene una inflamación crónica y por eso no queda embarazada, ¿tú crees que la intrauterina sea la más conveniente? La in vitro. La in vitro, ¿verdad? La in vitro debería ser la más conveniente. Recuerda que en la in vitro se va a obtener del aparato reproductor femenino el óvulo, o sea, se va a sacar. Se le va a sacar a la mujer el óvulo y se le va a sacar al hombre el espermatozoide. Y eso, este proceso de fecundación se va a dar en el laboratorio, es decir, que no se va a dar en el aparato reproductor femenino. Entonces, si ella tiene un problema
de inflamación crónica, lo ideal sería que la técnica de reproducción que se utilice sea la fecundación in vitro. Entonces colocamos por acá. La fecundación in vitro. ¿Ok? Esta sería la técnica que se utilizaría en este caso particularmente. No todo la inseminación intrauterina, en otros funciona la in vitro y muchas otras técnicas más. Solo que en esta oportunidad estamos trabajando estas dos. Luego me dice por acá, si en la muestra de células espermatozoides tienen alteradas sus colas y muchas de ellas están fragmentadas, ¿qué sucedería con la función vital de reproducción? Recuerden que los espermatozoides, cuando vimos la fecundación, la cola del espermatozoide le va a permitir a él viajar por toda la vagina, pasar el útero, hasta llegar a donde está el óvulo en la trompa de falopio. Si no tiene cola, si las colas están fragmentadas, ¿cómo va a ser el espermatozoide para poder llegar hasta el óvulo y poderlo fecundar? Realmente sería imposible para él poder hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería con la función vital de reproducción? Bueno, evidentemente que se ve alterada porque el espermatozoide jamás va a poder llegar en esas condiciones a fecundar el óvulo. Entonces, la respuesta más lógica que colocar acá es que la función de reproducción se altera porque los espermatozoides no podrían movilizarse. Listo. La función de reproducción se altera porque los espermatozoides no podrían movilizarse. Y esa sería la respuesta a esta pregunta. Bien, la siguiente pregunta me dice, ¿qué tipo de tratamiento de fertilidad asistida se aplicaría? Ok, en este caso, esta técnica de fertilidad que se utilizaría en este caso no la hemos trabajado. De verdad, no la hemos trabajado. ¿Okay? Entonces, yo voy a obviar esta pregunta porque aquí estamos hablando de una técnica de inseminación artificial. Se debe tomar una muestra, ir a un banco de muestras de espermatozoides y tomar, o sea, realmente es comprar una muestra de espermatozoides para poder hacer la fecundación in vitro. Pero nosotros de este tema no hablamos, así que yo voy a obviar esta pregunta. Entonces vengo acá, la segunda parte me dice, un óvulo está rodeado de una gruesa capa de células, es decir, se hace impenetrable a los espermatozoides. Explica qué proceso será afectado. A ver, si es imposible penetrar, o que el espermatozoide logre penetrar el óvulo, ¿qué proceso se está viendo afectado acá? Bueno, evidentemente que el proceso que se ve afectado es el proceso de fecundación. Entonces, coloco acá, será afectado el proceso de fecundación. Porque es imposible entonces que el óvulo sea fecundado por el espermatozoide.
¿Qué técnica de fertilización asistida se podría aplicar en este caso? In vitro. Recuerden que en el video había un caso donde se colocaba en una placa el óvulo con los espermatozoides esperando que un espermatozoide fecundara el óvulo. Sí, pero la técnica in vitro también permite que a través de una aguja sea perforado el óvulo y entonces de esa manera fecundarlo con un espermatozoide. Entonces, la técnica asistida que yo tengo que utilizar en este caso es la técnica de fertilización in vitro, ¿no? Esa sería la que utilizaríamos, la fecundación in vitro. Entonces, coloco por acá, fecundación in vitro. Fecundación in vitro. Vamos con la tercera parte, te dice, coloca el número que corresponde a los pasos que se siguen para una fecundación in vitro. Bueno, te dice acá que implantación del embrión en el útero, ese no sería el primero. Extracción de óvulos tampoco sería el primero. Ok, aquí tengo estimulación de la ovulación. Este sería mi primer paso. Entonces acá, como voy a numerar, coloco en este número 1. Este sería mi primer paso, número 1. Ahora, si ya estimulé la ovulación, mi segundo paso tiene que ser la extracción. Extracción de los óvulos. El tercer paso será implantación del embrión en el útero. Imposible. Hasta que estos dos no se fecunden, no hay manera de implementar ningún embrión, porque no existe ningún embrión. Entonces, mi tercer paso está aquí. Fertilización de óvulos en el laboratorio. Y por último, entonces ahí sí viene la implantación del embrión en el útero. Entonces, chicos, de esta manera vamos a concluir el video hasta acá. Y en una segunda parte terminaremos con la tarea.